Hoy ha sido uno de esos días que cuando hemos empezado a preparar el programa de madrugada pensábamos, bueno, todo puede cambiar porque estábamos esperando que aterrizara el avión del presidente del gobierno que venía de Angola para ver si una vez abierta la portezuela del avión salía también con él el nombre de la persona que propone el gobierno para sustituir al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ayer presentó dimisión, y ha sido exactamente así. A las 7:20 de la mañana hemos conocido ese nombre. Y es el nombre de una mujer, el nombre de Teresa Peramato. Guille, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Llevas desde las 7:20 contándonos los datos que vamos conociendo sobre esta propuesta que sale del Ejecutivo, que sale del presidente del Gobierno. Estamos hablando de Teresa Peramato, una mujer, Guille, con 35 años de ejercicio, que ha sido fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer entre 2021 y 2025. Y el Gobierno considera, por eso la propone, que es una opción que cuenta con un amplio apoyo dentro de la carrera. Sí, dice la Moncloa, de hecho, que Peramato tiene el reconocimiento unánime de todos los operadores jurídicos y destaca sobre todo, Ángels, lo que decía, su trayectoria, especialmente en la lucha contra la violencia de género. Es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. El Ejecutivo va a proponer esta mañana en la reunión del Consejo de Ministros a una fiscal de carrera con 35 años de ejercicio. Salmantina en la actualidad es la jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Peramato es un perfil netamente progresista, decíamos estos días que es lo que buscaba el Ejecutivo. Fue como García Ortiz presidenta de la Unión Progresista de Fiscales y antes de ser jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo fue fiscal delegada contra la violencia de género. Fue Álvaro García Ortiz también el que provocó o digamos promovió su nombramiento y tuvo en contra los votos de los vocales de la Asociación Conservadora de Fiscales. El gobierno ha querido, sobre todo, Ángels, activarse cuanto antes tras conocer la sentencia a 2 años de inhabilitación contra Álvaro García Ortiz. La conoció el jueves y hoy, 5 días después, el gobierno va a iniciar ese proceso para nombrar a Peramato como nueva fiscal general del Estado. Ha querido dejar claro el Ejecutivo desde el primer momento que acataría la sentencia del Tribunal Supremo, pese a no compartirla, y por eso la prioridad ha sido cerrar cuanto antes el relevo institucional. A partir del nombramiento que hará hoy el Consejo de Ministros, el Consejo General del Poder Judicial tendrá que emitir un informe que no es vinculante y después Peramato acudirá a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites será cuando el Ejecutivo acuerde su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado. Hoy, por cierto, Ángels, el Consejo de Ministros va a aprobar también el cese de Álvaro García Ortiz. Ayer lo reclamó por carta voluntariamente al ministro de Justicia, aunque García Ortiz seguirá, digamos, al frente de la Fiscalía en funciones hasta que se ejecute el nombramiento de su relevo, de Teresa Peramato, que, como decimos, será la nueva fiscal general del Estado. Guille, gracias. Hasta luego. Este es el nombre, pues, el de Teresa Peramato. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días de nuevo. Es un nombre que conocemos, que conoces, hemos hablado de ella y hemos hablado con ella en muchas ocasiones, sobre todo por ese trabajo, esa labor que ha hecho en la lucha contra la violencia machista. ¿Qué más podemos decir acerca del perfil profesional de la nueva fiscal general del Estado? Sí, porque era muy accesible, como sabes. Sí. Bueno, ya tenemos las primeras reacciones. Las asociaciones feministas que acabamos de consultar, bueno, pues están aplaudiendo el nombramiento de Peramato, jurista progresista, como decía Lerma, muy cercana a Álvaro García Ortiz, considerada una de las mayores expertas en violencia de género, muy respetada, con mucho prestigio entre los colectivos de mujeres. Dolores Delgado la nombró en 2021 fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer. Estuvo en este cargo hasta este mismo año, que dio el salto al Supremo. Una de sus últimas medidas de protección de las víctimas que impulsó con el Ministerio de Interior se centró en los maltratadores reincidentes, para que la policía pudiese avisar a las víctimas, ¿no?, cuando están con un agresor con antecedentes y que ha maltratado a otras parejas. Hay que tener en cuenta que el 22% de los maltratadores son resistentes y ella tuvo ahí un papel importante con Interior. Se ha volcado e implicado mucho también en la situación de los huérfanos de la violencia machista, tanto que forma parte voluntariamente del Fondo de Becas Soledad Cazorla, que es un fondo, es
es un fondo promovido por la Fundación Mujeres que concede ayudas a los menores cuyos padres asesinan a sus madres, huérfanos que quedan en una situación de enorme vulnerabilidad económica, en una situación muy precaria. Fue, de hecho, la mano derecha de Soledad Cazorla, que fue la primera fiscal de violencia de género que hubo en España. Peramato es una fiscal, como decía Lerma, de larga carrera. Es frecuente, muy frecuente, escucharla en foros y en congresos sobre la violencia machista. Tiene 63 años, es de Salamanca y su familia nos dice nada tiene que ver con el mundo jurídico. Pues Mariola, vamos a hacer una cosa. Como además este nombramiento coincide con el 25 de noviembre, que es hoy, que es el día para la erradicación de la violencia machista, hoy tenías tú mucho material para plantear en esta mesa de análisis. Mantente conectada y voy volviendo contigo, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. De momento voy a hacer una primera ronda de análisis para valorar el perfil. Después iremos con las reacciones políticas, porque ayer ya hubo reacciones preventivas por parte del Partido Popular, sin conocer ni siquiera el nombre que iba a proponer el gobierno, pero ya hubo reacciones preventivas. Ahora ya conocemos el nombre. Aparco un momento las reacciones políticas. Elisa, te preguntaba a ti, que nos hemos encontrado por el pasillo antes de empezar, si la conocías. Tú no sabías si habías tenido algún tipo de contacto, de relación. Me decías que es un perfil que tú no conoces. No la conozco, pero bueno, me parece que lo que comentamos también por el pasillo, que en un momento tan delicado para la institución, ¿no? Y que se han roto tantas cosas, que yo creo que eso es evidente, pues un perfil que viene de la carrera, que yo creo que eso es muy importante, con mucha trayectoria, que creo que también es importante, muy especializada, por lo que os he oído, en temas de violencia de género, puede ser, espero, que sea un perfil que ayude un poco pues a recomponer, insisto, dentro de la propia Fiscalía, pues todas las cosas que se han roto y que además hemos visto que se han roto, ¿no? Que eso da mucha pena. En ese sentido, yo espero que tenga el dictamen favorable del Consejo General del Poder Judicial, que recuerdo que no es efectivamente vinculante, pero sí es preceptivo, y que la última vez con la renovación de Álvaro García Ortiz fue contrario a esa renovación. Por tanto, aunque no sea vinculante, pues yo creo que estaría fenomenal, y creo que no habrá ningún problema que el Consejo se pronuncie diciendo que es un perfil idóneo para la carrera fiscal en este momento. Y subrayo mucho lo de en este momento porque creo que es un momento muy especial, ¿no? Y que la tarea que ella tiene que tener es una tarea quizá más hacia adentro, que bueno, hacia afuera, evidentemente el perfil del fiscal general tiene que ser un perfil alto, pero quizá, como diría, bajar un poco el ruido, ¿no?, que ha habido en torno a la institución, en torno a la figura del fiscal general. Estaría fenomenal y que lo viéramos como una persona institucional, con una trayectoria profesional y digamos, bueno, pues a lo que se tiene que dedicar un fiscal general, en mi opinión, ¿no? O sea que por mi parte yo creo que es un buen nombramiento sin conocerla. Josep, ¿a qué te suena este nombramiento? A mí me parece, en fin, la primera cosa importante es que se ha hecho con tanta rapidez, que es decir, no dejar tiempo a la crisis que se venía buscando desde la derecha. Pues no, ha pasado lo que ha pasado, realmente turbulento y difícil de justificar, pero pues el cambio se hace inmediatamente y se hace sin vacilar en el perfil, es decir, buscando un perfil de una juez, digamos... Fiscal. Perdón, de una fiscal, digamos, moderna y progresista, como corresponde al gobierno y al momento en que vivimos, y sobre todo con un tema tan central y tantas veces demasiado tomado insuficientemente en serio, como es el tema de la violencia machista y lo que hay en su entorno, ¿no? Uh-huh. Me parece que esto es un acierto, poner en primer plano una cuestión que desde muchas partes se intenta minimizar y en cambio es uno de los grandes problemas de esta sociedad, y que además, bueno, pues veremos ahora cómo reacciona la derecha, que entre otras cosas pedía la posibilidad de intervenir en esta decisión, y es una decisión que francamente le corresponde al gobierno y que no estoy seguro de que la derecha la aplauda. Ahora iremos a las reacciones, que insisto, son reacciones preventivas. Ahora veremos si ha actualizado algún tipo de reacción el Partido Popular después de conocer el nombre de Teresa Peramato. ¿A ti qué te parece, Víctor? Pues a mí me parece de entrada un buen nombramiento, como dices tú, Ángeles, antes de conocer la opinión del Partido Popular. Entonces seguramente me parecerá todavía mejor nombramiento una vez lluevan todo tipo de críticas, ¿no? Yo creo que cumple los requisitos sustantivos del gobierno, que era que dentro de la esfera de fiscales con reconocido prestigio tuviera un perfil netamente progresista, y lo tiene. Y luego creo que cumple con requisito que diría que es casi
simbólico, ¿no?, que sea la fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer, que es un tema prioritario para este gobierno desde siempre y urgente en estos momentos, ¿no?, con el procesamiento de altos cargos socialistas de los que hemos sabido que tenían comportamientos pues muy machistas, ¿no? Peramato parece que está muy especializada en la materia de lucha contra la violencia de género, más de 20 años de experiencia en este terreno, y yo creo que es algo muy importante. Ahora bien, yo creo que la clave de su legitimidad no va a ser su pasado, como decía Elisa, no va a ser su currículum, sino va a ser el ejercicio de su cargo, y esperemos que esas dos características que quería el gobierno, netamente progresista y de reconocido prestigio, se una pues algo que quizás ha faltado en nosotros fiscales, ¿no?, fiscales recientes, que sea un carácter más conciliador, ¿no? Porque yo creo que la Fiscalía, según la opinión de mucha gente, yo no sé si está rota, pero como mínimo vive sometida a muchas tensiones internas. Se nos ha dicho mucho estos días que ha habido un choque en el juicio contra García Ortiz entre la Fiscalía y la Magistratura, pero creo que antes de ese choque existe una ruptura dentro de la Fiscalía, una cierta fractura dentro de la Fiscalía, con fiscales que se han enfrentado anteriormente a otros fiscales generales que se han enfrentado a otros fiscales, ¿no? Pues a los que se negaron a postularse a favor de la amnistía, o a los fiscales anticorrupción por el caso de Víctor Aldama. Entonces yo creo que en este caso creo que es una buena elección, vamos a darle un voto de confianza, parece un buen nombramiento que cumple una serie de requisitos que van más allá, creo yo, de lo que quería o lo que esperamos del gobierno inicialmente, ¿no? Me temo que la politización seguirá existiendo y que será difícil esto que con buen criterio propones, Víctor. Sí, esa tarea que tendría de recomponer, ¿no? Es verdad que hay una tendencia grande a presionar sobre por la función que tiene al fiscal general, y es verdad que cada vez lo vemos, se hace de una manera, digamos, más difícil de defender, más disparatada, pero siempre buscando generar la confusión. Y sí, esperemos que la nueva fiscal sea capaz de contener estas tendencias, pero me da la sensación que por el perfil que se ha definido, algunos deben estar ya preparando ganas de batalla, ¿no? La derecha es así. Elisa. Sí, no, yo quería añadir, totalmente de acuerdo con Víctor, ¿no? Es un momento delicado. Yo creo que efectivamente la fractura, se ha visto, ¿no?, estos días en el juicio dentro de la propia Fiscalía, insisto, esta idea dentro de la propia Fiscalía, y yo creo que esta tarea de consenso, de recomposición, más allá del perfil hacia afuera, que es un poco lo que entiendo que ella puede intentar buscar, precisamente porque tiene esa trayectoria y ese respeto por su especialización profesional, que esto es muy importante dentro de la carrera fiscal, porque pensemos que los fiscales, más allá de lo que se pueda decir fuera, son profesionales, y ellos ¿qué quieren? Pues un fiscal general que razonablemente les parezca un buen profesional, que venga de la carrera, y además en este caso yo destacaría sin vinculaciones políticas previas. Creo que esto es importante, es decir, no es una persona que viene, como era Dolores Delgado, de ser ministra de Justicia en un gobierno. Yo creo que tiene esas condiciones. Ha tenido paso previo por la política. Correcto, que además, si nos acordamos, en el famoso acuerdo del PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, una de las cosas que se cambian es que el fiscal general no puede haber sido en los 5 años anteriores un alto cargo político, cosa que yo estoy absolutamente a favor, porque más allá de lo que pueda venir de los partidos políticos, que ya sabemos de qué va esto, el hecho de que ella dentro de la carrera pueda tener esa, digamos, condición, ese respeto por su trayectoria profesional, porque es una persona experta, especializada, me parece fundamental. E insisto, más allá del ruido político, porque el ruido político de verdad que no lo es todo. Luego siempre digo lo mismo, pues que hay 2.500 fiscales todos los días yendo a los juicios, yendo a los juzgados, a los cuales todo lo que ha pasado con el fiscal general no es que les pille lejos, es que les parece algo absolutamente asombroso, ¿no? Entonces yo querría reivindicar esta idea de que una profesional con larga trayectoria al frente de la Fiscalía en este momento es, creo, muy buena noticia. Dejadme que haga una pausa y continuamos, todavía con este nombre, con el de Teresa Peramato, que se ha conocido a primerísima hora de la mañana, cuando el presidente del gobierno ha vuelto de su gira por África. El nombre que estábamos esperando para sustituir a Álvaro García Ortiz se va a poner al frente de la Fiscalía una vez se cumplan todos los trámites que Guille nos ha explicado. Seguimos con esto a la vuelta. Con el nombramiento de Teresa, la propuesta de Teresa Peramato para la Fiscalía General del Estado por parte del gobierno, decíamos, y decía Elisa sobre todo, ¿no? Tiene que tener capacidad para recomponer lo que se ha roto, lo que está roto dentro de la Fiscalía, tiene trabajo hacia adentro. Pero bueno, es que fuera hay tanto ruido que veremos cómo es posible hacer este trabajo hacia adentro. Y me refiero al ruido político, porque ayer ya podíamos escuchar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, hacer una especie de crítica preventiva sin saber cuál iba a ser el nombre que iba a proponer el gobierno para suceder a García Ortiz. De hecho, el Partido Popular ayer, antes de conocer este nombramiento, exigía una modificación de los requisitos para poder acceder al puesto de fiscal general del Estado. David Junquera, buenos días.
Hola, buenos días. Por ejemplo, ponía el acento en algo que se ha comentado aquí en el informe del Consejo General del Poder Judicial, que hasta ahora no era vinculante, bueno, no es vinculante, no hasta ahora, no es vinculante, y que el Partido Popular quiere que sea vinculante, es decir, que ese órgano tenga potestad de aceptar o rechazar la propuesta para el cargo de fiscal general, y no sé si ha habido algún tipo de reacción en los minutos que hace que conocemos el nombre propuesto. Pues mira, está pasando algo muy llamativo, Ángeles, porque ya sabes que en el PP, bueno, en general, en todos los partidos políticos suelen ser de tuit rápido, sí, ¿no? De dedos rápidos rápido cuando fácil. Pasan estas cosas, Sí. ¿no? Pues en este caso, la verdad es que el Partido Popular no emite, y mira que desde las 7:20 he mandado varios mensajes, me estarán odiando en el Partido Popular, porque desde primera hora de la mañana hemos intentado recabar la opinión sobre esta propuesta del Gobierno y de momento no hemos tenido suerte, no están valorando desde el Partido Popular la propuesta para sustituir a Álvaro García Ortiz. Este lunes Feijóo dejaba claro que quien ocupara la Fiscalía tendría que cumplir 3 premisas: tener más de 20 años de experiencia y una carrera prestigiosa. Peramato, como habéis contado, lo cumple sobrada. También no haber estado en el último lustro metida en política, algo que también cumpliría la candidata señalada por Moncloa, y faltaría que contara con el aval del CGPJ, con un informe de idoneidad que, si bien el PP está exigiendo, como contabais, lo cierto es que no es vinculante. En cualquier caso, Feijóo ya dejó claro ayer que fuera quien fuera la elegida o el elegido, para el PP ya vendría con mácula de serie. No habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista, pero debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia. En Génova están convencidos de que todo lo ocurrido con García Ortiz y la manifestación que se celebró este domingo en las puertas del Supremo funcionan como un elemento disuasor para espantar a votantes moderados del Partido Socialista. Por eso malician. Cuanto más controvertida sea la nueva fiscal general del Estado en esta nueva etapa, pues mejor para nosotros. Es lo que decían en estas últimas horas en Génova. La valoración del nombre de Teresa Peramato todavía no nos ha llegado. Bueno, avísanos si emiten. Si emiten, aquí estamos en on para contarlo. Y te damos paso enseguida. De momento no hay reacción, cosa que ya es sorprendente, porque como dice Junqueras, se tuitea muy rápido la reacción sobre lo que sea. Pero sí es verdad, y en esta materia, en la que ha sido especialista durante tanto tiempo Teresa Peramato, en materia de violencia de género, ayer en esa comparecencia de la que estaba hablando ahora Junquera, hubo declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. En este caso hizo referencia a la ley del solo sí es sí, y anunció en este contexto uno de los primeros compromisos si gobierna, que va a ser derogar esta ley. El segundo compromiso es derogar de inmediato la ley del solo sí es sí y sustituirla por una legislación que proteja y acompañe a las mujeres de verdad. Derogaremos esa ley y haremos una ley que proteja a la mujer de verdad. Claro, y ante esta amenaza del Partido Popular nos hemos preguntado, Mariola, que sigues ahí, ¿qué piensa Peramato o qué ha dicho Peramato sobre la ley del solo sí es sí? Bueno, Teresa Peramato, que es especialista también en violencia sexual, siempre apoyó la necesidad de la reforma de la ley para que el consentimiento y su definición se incorporara al Código Penal y que fuera el centro, ¿no?, a la hora de enjuiciar los delitos sexuales y las violaciones. Un poco para dejar el modelo antiguo de exigir la intimidación o violencia para la condena y centrarse en esa falta de consentimiento en una relación sexual. Era partidaria de esa modernización en la línea de países europeos, pero Ángels nunca entró al barro en toda la polémica por la rebaja de penas y por toda la bronca política que se montó con las reducciones de penas y excarcelaciones de violadores. Como fiscal, ella adoptó siempre un papel, digamos, institucional, haciendo estudios, desde la teoría, digamos, haciendo estudios de derecho comparado sobre la legislación del consentimiento en países europeos. Lo que sí reclamó en muchas ocasiones es que se cumplieran las medidas de la ley, por ejemplo, que los juzgados especializados en violencia de género asumieran también las competencias para enjuiciar los delitos sexuales, o que todas las víctimas tengan acceso a la justicia gratuita, pues algo que ya se ha puesto en marcha con algunos problemas. En fin, que es una experta en violencia machista, que va a ser la nueva fiscal general del Estado, o fiscala, ya no sé cómo llamarla. Fiscal. Fiscala. En estos tiempos, Ángels, de negacionismo de Vox, ¿vale? Con la ultraderecha negando la existencia de la violencia contra las mujeres. Es que aquí, luego vuelvo contigo, Mariola, es que aquí puede estar también una de las claves a la espera de la reacción del Partido Popular, que de momento tiene difícil reaccionar, y más con esto que nos estaba contando Mariola, con esa distancia, ese no entrar
tirar al barro de Teresa Peramato en cuanto estalló toda la polémica, sobre todo política, por la ley del solo sí es sí. Pero claro, Víctor, decíamos, recomponer por dentro. Para recomponer por dentro estaría bien que hubiera calma fuera. Y cuando digo calma fuera, me refiero a la calma política, a que nos olvidáramos de los excesos verbales. Pero claro, ahora, por ejemplo, están en plena negociación el Partido Popular en la Comunitat Valenciana con la ultraderecha, y ya se sabe que uno de los elementos que la ultraderecha intenta colar, y lo consigue además en muchas ocasiones en las comunidades autónomas donde tiene influencia, es el negacionismo de la violencia machista. Sí, yo quiero pensar que Feijóo no tocaría el corazón de la legislación, aunque hubiera una reforma de la ley del solo sí es sí, y el corazón de la legislación es poner el consentimiento. Y otra cosa es la tipificación de los delitos. Eso pues merece una auditoría, y si el efecto disuasorio de mezclar casi todas las agresiones en la categoría máxima pues compensa que se produzcan rebaja de penas en algunos casos concretos. En todo caso, yo lo que dices tú del ruido político, a mí lo que me resulta extraño es que yo creo que no es efectivo. Para empezar, yo ayer cuando oía a Feijóo pedir un cambio en el proceso de selección del fiscal, yo lo primero que pensé es que no le dé ideas al gobierno para hacer una reforma, porque si miramos los precedentes, las reformas de los procesos de nombramiento de cargos en instituciones públicas iniciadas por este gobierno no han sido precisamente para aumentar la autonomía. O sea, en primer lugar, yo no daría ideas. Yo creo que evidentemente me gustaría que la Fiscalía fuera más independiente políticamente, porque es positivo de por sí, pero todavía es más positivo si algún día se pone en marcha la homogenización de España con Europa, con la instrucción de los casos judiciales por parte de los fiscales. Es decir, si un día los fiscales se encargan de la instrucción de los casos, entonces queremos una autonomía, y me parece muy bien lo que en el fondo se puede interpretar de las palabras de Feijóo, no en la forma, pero en el fondo, que sería pues bueno avanzar hacia lo que propone Bolaños, básicamente, ¿no? Que es, a lo que el Partido Popular votaría que no. Efectivamente, claro, pues ese es el problema. Es que claro. Que se eligiera, pero bueno, yo creo que nosotros debemos poner sobre la mesa estos dos puntos, que son los importantes para apuntar a la independencia, ¿no? Y Elisa conoce mucho más el tema, ¿no? Pero yo diría, pues bueno, pero en la exigencia de una mayoría reforzada y de consenso para el nombramiento, y luego que el mandato del fiscal general del Estado no sea coincidente con la legislatura, por ejemplo, de 5 años, ¿no? Pero bueno, evidentemente el Partido Popular, como comentas, no está. Claro, es que esto está previsto en la ley Bolaños. Yo no estoy tan seguro de hasta un voto amplio a la figura del fiscal general, en que votarán a favor pues la mayoría de los partidos. Es una garantía de independencia, o todo lo contrario, digamos, ¿no? Porque me temo que la idea que algunos tienen de la Fiscalía General es incompatible con un uso, digamos, realmente independiente. Y la independencia solo la hace efectiva una persona, la que ejerce el cargo, independientemente de la manera en que sea colocada hasta allí. Es independientemente incluso de lo que piense. Exactamente, sí, por supuesto, sí, pero sí. Es que significa de lo que piense, pero pensando que su obligación es ser independiente. Claro, sí, eso me refiero. Sí, yo quería... Termina, Josep. Sí, perdona. No era esto, ¿no? Y a mí me parece que el retrato que se da de la nueva fiscal general del Estado puede responder a eso. Lo que no contribuye a nada es estas generalidades tipo Feijóo, que lo único que sabe decir es que sea un fiscal que defienda a la mujer de verdad. Bueno, para decir esta generalidad no hace falta, pero ya sabemos que Feijóo nunca pasa de las generalidades banales a las propuestas concretas, que es lo mínimo que se podría pedir a un líder de la oposición, ¿no? Elisa. Sí, yo quería añadir un poco en relación con lo que ha dicho Víctor, ¿no? Tenemos, tanto de la Comisión de Venecia, famosa Comisión de Venecia, como de la Comisión Europea, recomendaciones constantes para separar el mandato del fiscal general del gobierno, porque ahora, como es sabido, coincide, lo nombra el gobierno, pero es que además cesa con el gobierno, ¿no? Por eso tenemos también estas renovaciones y estos bailes, y yo creo que esto como recomendación es muy atendible. ¿Por qué? Porque eso obligaría, más allá de las mayorías reforzadas o no reforzadas, a que el fiscal general, si el gobierno no repite, va a tener que convivir con un gobierno diferente, ¿no? Y yo creo que esa es una idea potente, porque quiere decir, oiga, pongámonos de acuerdo, porque no sabemos qué fiscal general va a tener el gobierno que suceda al que lo ha nombrado. Y creo que esto y es una recomendación constante que nunca se hace. Y la segunda, muy importante, es que efectivamente, también lo ha dicho Víctor, si vamos a encomendar la instrucción a la Fiscalía, como ocurre en otros países europeos, lo que hay que recordar es que en otros países europeos el grado de autonomía es muchísimo mayor, lógicamente, porque necesitas muchísima más autonomía e independencia, si se quiere. Y otra cosa que siempre también repito, aprovecho como siempre los micrófonos de la SER, muchos más contrapesos internos a la figura del fiscal general. Habéis mencionado correctamente que, claro, el fiscal general nombra a toda la cúpula de la carrera fiscal con absoluta libertad.
bien, pero claro, el problema es que eso se puede utilizar de una manera, digamos, que como decirlo, menoscabe las posibilidades de promoción de otros miembros de la carrera fiscal. Y ya os aclaro que normalmente se nombra miembros de la carrera fiscal a los de la asociación del fiscal general, sea una o sea otra, ¿no? Yo creo que estas consideraciones son importantes porque más allá de las personas, que coincido en la importancia, hombre, el diseño de la institución ayuda en un sentido o en otro, ¿no? Lo que es inquietante es que todas las reflexiones sobre este tema giran, y sobre otros muchos nombramientos de cargos, sí giran sobre lo mismo, que es decir, la desconfianza. Se da por supuesto que la persona que llegará no merece confianza. Y a partir de aquí, pues es difícil avanzar, ¿no? Por lo menos se tendría que tener un respeto mínimo para las personas a las que se nombran y confiar que si están allí y han aceptado, pues son capaces de cumplir con sus responsabilidades, pero no, eso forma parte del debate y es imposible de cambiar, que el primer principio es desconfianza. Estábamos comentando y estábamos a la espera de reacciones sobre la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. De momento no hay reacciones políticas, sí hay reacciones del sector, hay reacciones de las asociaciones, de las principales asociaciones de fiscales. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué es lo que dicen? Pues mira, las dos asociaciones mayoritarias de la carrera saludan la propuesta de que sea Peramato la nueva fiscal general del Estado por su dilatada hoja de servicios. En la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria, señalan que nada tienen que objetar a su perfil, pero la clave estará en cómo gestione el reto que tiene por delante en la Fiscalía. Lo que importa a la carrera fiscal es la manera en que la nueva fiscal general del Estado va a intentar recuperar el buen nombre de la Fiscalía, la reputación, el crédito, que está en crisis en estos momentos por todos los acontecimientos que hemos vivido en el último año y medio. Escuchábamos a Cristina Dexeus, que es la presidenta de la Asociación de Fiscales, mientras en la Unión Progresista, que es la asociación que Peramato llegó a presidir, celebran su designación. Señalan en un comunicado que la carrera fiscal vive momentos delicados que exigen autoestima profesional, personalidad, liderazgo sereno y solvencia jurídica, virtudes que la ahora jefa de penal del Supremo encarna de manera, dicen, sobresaliente para ser fiscal general. Isa, gracias. A vosotros. Pues de momento, bien recibido el nombre de Teresa Peramato entre las dos asociaciones mayoritarias de fiscales. Vamos a ver cuáles son las reacciones políticas, si es que se producen.